Vamos entonces con esta última hora de clase en esta hermosa noche, señoras y señores. Vamos entonces. Ah, ese animal del que estamos hablando es mentiroso. Juan 8:44 y Génesis 3:13. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no coman de todos los árboles del huerto. Génesis 3:1. Mentiroso, término que es aplicable a quien transmite la mentira. Para poder hacer un estudio del tal hay que analizar la mentira como el hecho. La mentira es el término del griego pseudo, que indica toda falsedad. Es el acto de negar una verdad. La mentira no solo se refleja en lo verbal, sino en las aptitudes y comportamientos. De allí los términos bíblicos: falsos hermanos, quiere decir que no son hermanos, pero si hay falsos es porque hay verdaderos hermanos. Falsos profetas, de igual manera, falsos apóstoles, falsos testigos y falsos cristos. La mentira trae como resultado la calumnia, la censura, la traición, y está catalogada como el falso testimonio. La mentira nace del egoísmo, la envidia, y se engendra en la mala intención. Por esta causa es que Dios no juzga la mentira como tal, sino la intención y los móviles que te llevaron a mentir. El mentiroso como tal es egoísta, envidioso, charlatán, calumniador, censurador, traicionero, vive de la falsedad y a su vez edifica un mundo para sí que no tiene fundamento en la realidad. Vive de la fantasía, del espejismo. Al ser confrontado con la realidad se desploma y se autodestruye, cayendo en la desilusión y decepción interna al saber que nunca estuvo en la verdad. Para poder sostener una mentira, oiga lo cruel del caso, para poder sostener una mentira tienes que fundamentarla sobre otra mentira, cayendo en un círculo vicioso que con el tiempo lo llevará a vivir aislado de toda realidad. El mentiroso pierde toda credibilidad y con ello su reputación, perdiendo el prestigio y la confianza de quienes lo rodean, hasta el punto de que perderá el favor de ellos. De allí la importancia de siempre andar con la verdad. No importa lo que tengamos que perder, si andamos en la verdad ante los ojos de Dios, no hemos perdido nada. Ahora, alguien dijo una gran verdad, que la mentira tiene patas cortas. Es como la guaitacamino yo. Pablo en Efesios 4:25 dice: desechando la mentira. Y el término desechando tiene que ver con nuestra responsabilidad. Habla verdad. El decir la verdad puede causar mucho dolor,
pero nunca producirá el daño que se da por causa de la mentira. Alguien dijo por ahí, un predicador dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Sí? H. Spurgeon Carlos, príncipe de los predicadores. En conclusión, todas estas características están en Satanás. Él ha sido mentiroso desde el principio. Nunca confíes en él. No le creas sus mentiras. Fíjate de Dios. Es tanto así que no sé, porque no se registra cómo tentó el diablo a Judas para que vendiera a Jesús. Pero lo que a mí me llama la atención es que las 30 piezas de plata que le entregaron a Judas por la venta de Jesús, escuche esto, fue imposible que Judas las disfrutara. Nosotros los creyentes en la actualidad, nosotros los hijos de Dios, nosotros los que tenemos la naturaleza de Dios, le digo, somos los únicos que estamos en capacidad de cometer pecados sociales y morales. El mundo no puede cometer pecados sociales y morales, ellos están en pecado. Nosotros estamos en capacidad de cometer, reitero, pecados sociales y morales, pero le digo algo más. Ninguno de nosotros disfrutará los pecados sociales y morales como lo hacíamos en el mundo. Ninguno. Entonces, reitero lo que dije atrás, el diablo te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Y también hay un dicho por ahí en la Biblia universal, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mal paga el diablo al que bien le sirve. El diablo te enreda, te hace caer y después, mira dónde lo tengo, te vende. Te vende, se burla, se mofa de ti. Y quedamos muy mal parados. Y de paso, las obras que hagamos, que para nosotros en nuestro entorno son pecados, nunca las disfrutaremos. Nunca, pero de los nunca. Habrá el mismo disfrute que se tuvo allá cuando éramos mundo. Ahora, este animal es engañador. Segunda a Corintios 13:1, primera a Timoteo 2:14 y Génesis 3:13. Engañador es aplicable a quien practica y vive en el engaño. Vamos a estudiar el engaño y la motivación detrás del mismo. Engaño del griego planao. En castellano, planes. El engaño es la estrategia o la planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante, y sin propósito. Satanás, con su habilidad de engañador, te hace creer una mentira como si fuera una verdad. Lo hizo con Eva y es el trabajo con la iglesia. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda a Corintios 11:3. Cuando el engaño viene de Satanás, es aplicable a la sutileza que él tiene de presentarte una mentira con la finalidad, con el fin de sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es tan sutil para el engaño que puede utilizar, oiga, la obra de Dios y su palabra para sacarte de su voluntad. Esto indica que podemos pasar 40 años bajo el engaño de Satanás haciendo la obra de Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios. Es decir, el viajecito que Pablo estaba empeñado y finalmente hizo a Jerusalén, ¿usted cree que Dios lo estaba mandando para allá? No le hubiese dicho el Espíritu Santo que no fuera 3,
3 o 4 veces. Ahora, ¿qué fue Pablo a hacer en Jerusalén? La obra de Dios, pero no su voluntad. Y el objetivo de Dios no es que yo haga su obra, es que yo haga su voluntad. Ahora, ¿cómo yo encajo con la voluntad de Dios? En intimidad, en oración, en intimidad. Él me va a decir dónde y qué debo estar haciendo. Escuché anteayer un pequeñito de esos mensajes buenísimos que da el amigo Dante Hebel. Y él dice que una mujer llamada por Dios a cumplir un trabajo misionero en un sitio, le cuenta al esposo, le dice al esposo que necesitaba irse para X sitio. El hombre le tenía pánico a los aviones. Entonces, le dice que ella le cuenta todo lo que Dios le había dicho y lo invita a que vaya con él. Y el hombre, por el pánico a los aviones, le dijo que no iba y que él era la cabeza de la casa. Bueno, ella como muy obediente se quedó. Y a los 3 días sufrió un arrollamiento y murió en el pueblo, en la ciudad donde estaba. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el lugar más seguro que usted tiene es hacer la voluntad de Dios, no su obra. Es decir, mientras usted esté haciendo la voluntad de Dios, Dios lo va a proteger de lo que sea. Pero cuando usted se sale de la voluntad de Dios para usted, usted anda caminando en terreno satánico, Satanás lo va a investir o cornear y ni siquiera Dios puede hacer nada porque usted anda fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios para nuestras vidas es serio. Y es el único lugar donde Dios nos va a proteger de quien sea y de lo que sea. Pero cuando yo ando fuera del propósito de Dios, hermano querido, ando desprotegido de Dios. Es paradójico decir que desde el punto de vista satánico, el engaño se puede presentar dentro de una verdad. El engaño se puede conseguir aún en las cosas buenas que Satanás te presenta, pero su fin es el caos total. Tenemos el ejemplo más claro en la tentación de Jesús. Satanás le ofreció todo lo bueno usando la palabra de Dios, pero el fin y el propósito era la destrucción. Nunca olvides jamás lo que Satanás te ofrece será mejor que lo que Dios te ha dado. Nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido, todo lo contrario a lo de Dios. La bendición de Jehová, oiga, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Satanás, para entrar en el área del engaño, lo hace con astucia, que viene siendo la forma sagaz y manipuladora como él se presenta, sin ningún tipo de sospechas. A veces se requiere del discernimiento del espíritu para descubrir su estrategia. Tentador, Mateo 4:1 al 11. Para poder entender a Satanás como tentador, debemos hacer un análisis de la tentación en toda su faceta. En este capítulo vamos a analizar la diferencia entre la tentación y la persecución. El ataque o arremetida, que es la tentación, los pasos para la tentación, las puertas para la tentación, las concupiscencias y la tentación y la autoridad que tenemos sobre la tentación. Diferencia entre la tentación y el engaño. Vamos a ver. La tentación, cuando se relaciona con Satanás en su mala naturaleza, son todas las ofertas que el tentador te presenta en el momento de la tentación y
que no dejan de ser apetitosas para el alma. Dichas ofertas se presentan en tres grandes terrenos que son la inmoralidad sexual, la vanagloria de la vida y el dinero. Ellas vienen con el fin de activar tus concupiscencias con la finalidad de que cedas a ellas en forma desenfrenada y producir daños que muchos de ellos son irremediables. De esto daremos mejores detalles cuando entremos en el tópico que es la tentación, que lo tenemos más adelantico. El ataque es la persecución que Satanás produce trayendo desajustes en la vida del creyente con el fin de detenerlo o hacerle oposición en el avance del establecimiento del reino de Dios. Dicho ataque se presenta en varios campos: en el desajuste financiero, en una enfermedad, en conflictos entre la familia, posibles tragedias, entre otras. Hay que tomar en cuenta que el ataque o persecución viene por no haber cedido a la tentación. Si Satanás logra sacarte del medio con la tentación, él no tiene por qué atacarte. Logró su objetivo en la tentación. Todos los desajustes nombrados por causa del ataque vendrán como consecuencia por haber cedido a la oferta que te presentó en la tentación. Esta es la causa por la que Satanás atacó a Job, porque el patriarca en ningún momento cedió a las ofertas que Satanás le presentó en la tentación para corromperse. Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo ataque viene por causa de no ceder a la tentación. ¿Qué es la tentación? Para el término tentación en el griego hay dos palabras con diferentes valores, objetivos y aplicaciones. Pasemos a definirla. Dokimazo. Este término es utilizado para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Dios, no con la finalidad de destruirte, sino de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Es decir, la tentación es probar el carácter de la persona con el propósito de fortalecer su vida, exponiendo los defectos latentes en su carácter a fin de que puedas madurar y al descubrir la inmadurez, Dios pueda ascenderte y promoverte en el reino hacia mayores bendiciones. Peirazo es el segundo tipo de tentación. Este es el término que se utilizó para hacer referencia a la prueba que viene de parte de Satanás. Este tipo de prueba viene con la finalidad de destruirte, acabarte, devorarte, hacerte pedazo. Debemos tomar en cuenta que Dios no utilizó el mal para probar a nadie, ni mete en la tentación a nadie. Los casos de Job y Pedro están muy aislados de la realidad y ajenos a la nuestra. Nunca te compares con gente que vivieron en otra dispensación, en otro sacerdocio. Nosotros estamos en un nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, con mejores privilegios y mejores promesas, pero con ataques muy buenos también,
Tentación no se limita a lo malo. Lo malo es un tipo de tentación. Tentación es todo aquello que Satanás te presenta, sea bueno o sea malo, para sacarte de la voluntad y del propósito de Dios. Satanás puede valerse de lo que sea con el fin de capturar tu atención y sacarte de los designios de Dios. Esto indica que tú puedes estar recibiendo algo que te da paz, que no tiene ninguna reprensión, y con todo y eso no es de Dios, sino es una oferta que Satanás te hace en una forma muy sutil. El tentador, como engañador, te puede presentar lo bueno, incluyendo la obra de Dios, la palabra de Dios, que nada de esto está en contraste con el carácter de Dios, pero su fin es sacarte de la voluntad de Dios. Esta es la causa por la cual el apóstol Juan escribe en su primera carta. Pues, si nuestro corazón nos reprende, hablando de nuestra alma, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es decir, el propósito que Dios tiene con nosotros, Él lo sabe. Entonces, ¿a quién tengo que yo írselo a preguntar? A Jesús Salas. Entonces, ¿a quién tengo que preguntarle? A Dios, que me llamó y que tiene propósito para con nosotros. Ahora, Dios me va a decir, si Dios quiere que yo permanezca ahí en Rafael Linares, hasta que Él venga, ¿qué hago yo entonces en el este, fundando una iglesia en el este? Porque yo quiero pastorear a la gente del este. Ya va. El mismo valor que tienen las almas perdidas o las almas salvadas aquí en la zona oeste es el mismo que tienen las del este. Las del este lo que tienen es más plata y consumen más droga que para acá. No nos caigamos a pasiones. Allá hay más líos y más brollos que aquí. Lo que pasa es que como usted y yo no vivimos allá, creemos que allá están paseando casi en la Nueva Jerusalén. En lo antónimo se cumple el principio. Si nuestro corazón no nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Él escudriña todas las cosas. Esto indica que para tomar decisiones no me debo confiar en lo absoluto, en las buenas ofertas que se me presentan o de la paz que siento en el corazón, porque detrás de todo eso puede estar el engaño de Satanás y la tentación incluida, y por consiguiente la destrucción. Siempre para tomar decisiones determinantes debo ser dirigido por el Espíritu de Dios, no por mi espíritu ni por mi alma tampoco. La tentación y la concupiscencia. Definamos qué es concupiscencia. Concupiscencia, el término griego es epitumia, que indica todo deseo desenfrenado de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. El término no solo es aplicable a lo malo, sino a lo bueno, a los buenos deseos. Este fue el término que utilizó Jesús cuando dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22:15. El término deseado en este texto es concupiscencia, que está adjudicado a los buenos deseos. Cuando el término concupiscencia tiene relación con la tentación, es aplicable a las ofertas que Satanás presenta por causa de tus buenos o malos deseos que están en el alma y que al ser activados por la tentación te sacan del propósito de Dios. La prueba para la tentación, según lo dicho por el apóstol Juan en Primera de Juan 2:16, Satanás solo cuenta con 3 puertas para presentar la tentación. ¿Cuáles son esos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida. Son 3 puertas, no hay más. Estas puertas estuvieron en Cristo y Cristo se le presentaron estas tentaciones al igual. Los deseos de la carne, el árbol en Adán era bueno para comer. Sí, en Cristo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Sí, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, el árbol. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? Ahora, la tercera y última, la vanagloria de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿Sí? Estas 3 puertas las utilizó en Adán y en Jesús. Pasemos a estudiar y a comparar el paralelismo que hubo en ambas tentaciones. Si analizamos en ambas tentaciones, hay denominadores comunes que Satanás usó sin lugar a duda, lo usará en nosotros, los cuales son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. El término carne en este caso es subjetivo, como suele serlo, cuando se usa con deseo. Así, pues, el significado no es el deseo por la carne, sino los deseos que tiene la carne o los deseos que se basan en la carne. La carne no indica el cuerpo material, se adjudica a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con el placer físico. Los deseos de los ojos tiene que ver con todo lo que Satanás te presenta a través de los sentidos físicos, logrando captar tu atención, llevándote a la meditación para después llevarte a la acción. La vanagloria de la vida es todo aquello que Satanás te ofrece que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. El término vanagloria tiene que ver con la jactancia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, la soberbia que te conduce a la independencia de Dios. Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, la fama, el conocimiento, los aplausos, los mejores escenarios con el fin de alimentar el ego y de esta forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. No olvides que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. Le echemos llave y la botemos. Ajá. En cuanto a los deseos de la carne, nunca debemos prestar nuestro cuerpo para darle rienda suelta y alimentar dichos deseos. En cuanto a los deseos de los ojos, no debemos dejarnos cautivar ni meditar en las ofertas que Satanás nos presenta a través de los sentidos físicos. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Siguiendo estos principios podremos mantener las puertas cerradas y a Satanás le será difícil, más que difícil e imposible, presentar la tentación. Sabe que va a errar a el blanco. Es decir, Satanás va a presentar tentación cuando él sabe que puede
hacer algo. Pero cuando él sabe y está seguro que no puede hacer nada, él no va a presentar absolutamente nada, porque él sabe que va a errar. Ahora, los pasos para la tentación, ¿son cuántos también? 3. Las puertas ya las vimos. Satanás siempre se vale de 3 pasos para presentar la tentación, que son inspección, seducción e invasión. Analicemos cada uno de ellos. Nunca habrá una invasión, oiga, de parte de Satanás si no se le ha dado lugar a la seducción. Pero nunca habrá una seducción si Satanás en la inspección no haya lugar para la seducción. Vamos a esto. Inspección relativo a lo ocular es el acto de mantenerte vigilado 24 horas al día. Satanás no es omnipresente, ya lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros, sabe con quién andamos, qué hacemos en relación a lo que leemos, vemos y escuchamos. Y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Quiero recordarle algo a los que nos gusta meternos en las redes sociales. En las redes sociales hay algo que se llama algoritmo. Usted se mete y ve un programa de ordeño, de hacer queso y de ganado, y eso le comienzan a caer de ese tipo de programa. Pero usted se mete y ve un programa sobre leones, tigres y eso le comienzan a mandar por todos lados. Usted se mete y ve un programa de sexo y comienzan a mandarle de todos lados. ¿Cómo se llama eso? Lo que usted ve, ahí lo están viendo, que usted está viendo, y le mandan eso. Y por causa de lo que usted abrió, entonces ya ellos saben sus gustos. Eso es lo que Satanás hace. Lo que usted lee, lo que usted revisa, con la que a usted le gusta hablar, facilito, ahí le va a mandar el viaje. Inspección. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes y cuántos hijos tenía, debido a la inspección que mantenía sobre él. Lo mismo hace con nosotros. Él registra todos tus movimientos y por causa de lo que expresas, oyes, lees, muchas veces sabe lo que piensa. De modo que Satanás te conoce más de lo que tú te puedes conocer. De una cosa podemos estar seguros: Satanás, como tentador, no duerme, ni está jugando. Él sabe lo que está haciendo. Eso es inspección. Seducción, del griego tetleazo, significa atraer para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir a la gallina o a la paloma al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el acto de presentarte pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva de todas. Esto fue lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espanto a fin de asegurarse de que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción
se mantiene oculto y desapercibido con el fin de que pises el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Reitero, mi consejo como maestro: si hasta los momentos has salido ileso de algunas tentaciones y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado, resiste al diablo y a la tentación. No entres en el jugueteo con Satanás. Él no está jugando, él sabe lo que hace. Segundo, invasión. Primero inspección, luego seducción, para que venga la tercera, invasión. La invasión, en este caso, no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. El objetivo de Satanás es conducir un caos, un caos total en la vida del hombre. Satanás puede usar el pecado para destruir a tu familia, el ministerio, la finanza, la salud, la vida, llevándote a la ruina total de la cual muchos no salieron. El caos más triste o el caso más triste registrado en las Escrituras es el de Sansón, que por entrar en jugueteo con el pecado fue destruido, y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida por causa del pecado. No permitas que eso suceda con tu vida. No dejes que Satanás te invada, o lo lamentarás por el resto de tus días. Satanás está limitado como tentador. Aquí vamos a la pregunta que hicimos por allá. Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiera. Ni siquiera Dios lo hace, mucho menos Satanás tiene potestad para hacerlo. De modo que Satanás solo tiene permitido presentarte la oferta. De nosotros depende si la tomamos o la dejamos. Esto lo digo porque hay hombres que dan razones equivocadas para excusarse ante el pecado, razones que voy a dar a continuación. Somos pecadores. Eso no lo dice la Biblia. Eso por años nos lo han estado diciendo algunos hombres que no han entendido la justicia divina. ¿Qué nos dice la justicia divina? Que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿Cristo es un pecador? Bueno, si Cristo no es pecador, su iglesia tampoco, su cuerpo. Ahora, la Biblia no dice que somos pecadores. Lo que sí dice es que pecamos, de otra cosa. La posición que las Escrituras nos dan como hijos de Dios es de justos, de modo que no es la condición de pecador lo que me lleva a pecar, porque yo no soy un pecador, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios no somos pecadores, nosotros pecamos, lo cual es muy diferente. Los únicos que tienen derecho a pecar son los que son justificados. Los injustos no pecan, ellos son pecadores. El germen del pecado está en ellos. Somos humanos, esa es la excusa de otro. No es la condición humana la que nos conduce a pecar, puesto que Cristo en nuestra condición humana no pecó. Por otra parte, los ángeles no eran humanos y pecaron. Luzbel no era humano y pecó. No pude con la tentación, dicen algunos. La Biblia dice que Dios no permite tentación más de la que podamos resistir.
Esto indica que si 1000 tentaciones vienen a diario a nuestra vida, 1000 tentaciones podemos resistir, porque Dios no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Quiere la base bíblica? 1 Corintios 10:13, búsquela. Léala, escudriñela. Me sentí solo y no tenía salida. Esa es la excusa barata de otro. Ahora la Biblia dice que juntamente con la tentación, Dios te da la salida, lo que indica que para toda tentación que venga de Satanás, Dios te ha provisto de los recursos para librarte de ella. No estamos indefensos luchando contra la tentación. Recursos tenemos en Dios por el Espíritu Santo. La causa por la cual cedemos ante la tentación y caemos en ella es por nuestra concupiscencia, porque nos gusta el pecado. No tenemos ninguna excusa. Ahora pregunto, ¿el pecado es feo o es sabroso? El pecado, los pecados. Sabroso. Malas son las consecuencias. Vamos a ser sinceros, malas son las consecuencias. Entonces, para evitarnos esas malas consecuencias, no comamos eso sabroso. Punto. Vamos a ser sinceros, compañeros. Ajá. Satanás trabaja en la reciprocidad. Cerremos con esto. Satanás te va a atacar, oiga, conforme tú lo ataques. Una verdad paralela. A esto es una verdad paralela. Esto es a esto es que el peor enemigo que tiene el bombero es el fuego, que intenta apagar. Así es Satanás en el área en la que tú le estás produciendo daños. En esa área él va a venir en tu contra. Si eres el tipo de personas que Dios está usando para restaurar hogares, cuida el tuyo. Si estás restaurando a los adúlteros, cuídate del adulterio. Satanás va a tratar, oiga, de darte una taza de tu propio chocolate. Así que cubre las áreas en las que estás cubriendo a otros. No te descuide. Él tentó a Jesús con la palabra, oiga, él tentó a Jesús con la palabra, no antes de que Jesús le presentara la palabra. En la tentación operó en la reciprocidad. Él es experto en esa área. Cuídate. Es decir, hasta que Jesús nos presentó la palabra, Satanás no atacó con la palabra. Sí, pero una vez que Jesús sacó a relucir la palabra, entonces también él buscó de esa misma área, pero torcida. Amén. Página 37. Poder para librar las batallas tenemos, pero ¿sabemos usarlo? Lo vemos en nuestra próxima clase.